En el barrio antiguo, donde las calles eran estrechas y el sol apenas lograba colarse entre los balcones de hierro forjado, se alzaba una casa que nadie miraba dos veces, no porque fuera fea ni ruinosa, sino porque provocaba una incomodidad difícil de explicar. Era la vivienda de las hermanas Calderón. Clara y Emilia Calderón llevaban décadas viviendo allí, solas, sin criados, sin visitas conocidas y sin familia aparente. A simple vista nada parecía extraño, salvo un detalle imposible de ignorar: no envejecían. Los vecinos más ancianos aseguraban haberlas visto ya siendo adultos. Cuando ellos aún eran niños, recordaban con claridad sus rostros pálidos, su cabello oscuro perfectamente recogido y sus miradas frías, idénticas a las que conservaban en el presente. No había arrugas nuevas, ni canas, ni rastro del paso del tiempo en ellas. «No es normal», susurraban en el mercado. «Nadie permanece igual durante 30 años». Pero en Sevilla, en aquella época, los rumores se enterraban rápido. Nadie quería problemas, nadie quería respuestas. Las hermanas apenas salían de su casa, solo lo hacían al caer la tarde, vestidas siempre de luto, caminando juntas y en silencio. Nunca se las veía reír, nunca se las veía discutir, y jamás se las veía acompañadas de nadie más. La casa, una antigua construcción heredada, permanecía con las ventanas cerradas incluso en verano. Por la noche, algunos juraban ver luces encendidas a horas imposibles, sombras moviéndose tras los cristales, como si alguien recorriera los pasillos sin descanso. Y estaban los sonidos: golpes secos en la madrugada, arrastres, lamentos, apagados que parecían surgir desde el interior de los muros. Quienes vivían más cerca decían que, al pasar junto a la fachada, el aire se volvía pesado, casi irrespirable, como si la casa exhalara algo enfermo. En marzo de ese mismo año, ocurrió el primer hecho que despertó una verdadera alarma. Un joven mendigo llamado Rafael fue visto entrando en la calle al anochecer. Algunos testigos afirmaron que llamó a la puerta de las Calderón. Nunca volvió a salir. Al día siguiente nadie encontró rastro de él. Ni cuerpo, ni sangre, ni denuncias, como si jamás hubiera existido. Fue entonces cuando las miradas empezaron a dirigirse, con miedo abierto, hacia aquella casa silenciosa, y hacia las dos mujeres que seguían caminando por Sevilla con el mismo rostro intacto, la misma expresión ausente y la misma edad imposible. Tras la desaparición del mendigo, la calle comenzó a vaciarse al caer la noche. Las puertas se cerraban antes de lo habitual y los vecinos evitaban pasar frente a la casa de las Calderón. No había pruebas contra ellas, solo un miedo denso, pegajoso, que se colaba en los hogares como el humo de una vela mal apagada. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a ignorar lo evidente. Don Mateo Alcántara, notario jubilado y hombre de mente racional, fue uno de los pocos que se atrevió a observar con detenimiento. Llevaba años viviendo frente a la mansión y había visto pasar el tiempo sobre los demás, menos sobre aquellas dos mujeres. Una noche de abril, desde la ventana de su despacho, don Mateo notó algo distinto. La puerta de la casa se abrió más de lo habitual y una figura masculina entró con paso inseguro. No era un mendigo. Vestía ropa decente. Parecía joven. Don Mateo aguardó. Minutos, horas. El hombre no salió. En lugar de eso, pasada la medianoche, el anciano escuchó un sonido que le heló la sangre. Un grito ahogado, breve, sofocado de inmediato. Después silencio. Un silencio tan absoluto que le zumbaban los oídos. A la mañana siguiente, reunió valor y acudió a la Guardia Civil. Declaró lo que había visto. Los agentes, incómodos, accedieron a vigilar discretamente la vivienda. No encontraron nada. Las hermanas lo recibieron con cortesía, sonriendo levemente con una educación impecable. «Vivimos solas desde hace muchos años», dijo Clara. «No recibimos visitas». Los guardias no pudieron hacer más, pero los rumores ya eran imparables. Comenzaron a circular historias más antiguas. Se hablaba de una tía lejana, fallecida en circunstancias extrañas, obsesionada con antiguos rituales y manuscritos prohibidos, de sótanos sellados, de habitaciones que nadie había visto jamás por dentro. Una tarde, una niña del vecindario perdió su pelota frente a la casa. Juró que al acercarse a recogerla, oyó una voz que la llamaba por su nombre desde detrás de la puerta. Cuando gritó aterrada, su madre la encontró pálida, temblando, incapaz de volver a hablar durante días. Las hermanas seguían igual, el mismo rostro, la misma piel tensa, la misma mirada vacía.
La noticia del hallazgo en el sótano se extendió por Sevilla como una enfermedad. Los agentes que participaron en el registro guardaron silencio durante días. Pero el horror era demasiado grande para mantenerse oculto. Lo que se encontró bajo aquella casa no tenía explicación racional. Los restos humanos no estaban enterrados ni ocultos de forma apresurada. Estaban dispuestos siguiendo un orden preciso, casi ceremonial. Cráneos alineados, huesos largos colocados en círculos y marcas grabadas en el suelo con una mezcla oscura que los peritos evitaron identificar. Don Mateo fue llamado a declarar de nuevo. Cuando bajó al sótano acompañado por un guardia, sintió que el aire le oprimía el pecho. Aquello no era solo un lugar de muerte. Era un lugar de uso frecuente. En una mesa de piedra encontraron cuadernos antiguos, cubiertos de polvo y manchas secas. Las páginas estaban llenas de símbolos, fechas y nombres. Muchos nombres. Algunos coincidían con personas desaparecidas décadas atrás, mucho antes de que Clara y Emilia fueran conocidas en el barrio. Uno de los cuadernos revelaba la verdad. Las hermanas no habían descubierto el ritual por casualidad. Lo habían heredado. Su tía, Mercedes Calderón, había sido una mujer obsesionada con la negación de la muerte. Creía firmemente que la juventud no se perdía, sino que podía transferirse. Según sus escritos, la vida era una sustancia que podía extraerse lentamente de otros cuerpos. El proceso era largo y doloroso para la víctima. Los textos describían noches enteras de susurros, incisiones precisas y oraciones recitadas en voz baja. No hablaban de sangre en exceso, sino de algo peor: el desgaste progresivo del cuerpo, el envejecimiento acelerado, la desaparición total de la identidad. Por eso muchos cuerpos nunca aparecían completos. Don Mateo cerró el cuaderno con manos temblorosas cuando leyó la última anotación. Mientras haya tiempo que robar, nunca envejeceremos. Los investigadores comprendieron entonces por qué nadie reconocía a las hermanas en retratos antiguos. No eran siempre las mismas caras. Eran cuerpos renovados, sostenidos artificialmente por el sufrimiento ajeno. Pero la pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Dónde estaban ahora? Durante días, Sevilla permaneció en vilo. Se organizaron búsquedas, se cerraron caminos, se vigiló la estación. No hubo rastro, ni una sola pista. Como si las hermanas se hubieran desvanecido junto con la casa, que fue sellada y abandonada, hasta que ocurrió algo peor. En un pueblo cercano, varios vecinos afirmaron haber visto a dos mujeres idénticas paseando al atardecer. Vestían de negro, caminaban juntas y parecían exactamente iguales que las Calderón, jóvenes, intactas, ajenas al paso del tiempo. Los avistamientos en el pueblo cercano encendieron el miedo entre quienes conocían la historia. Nadie podía explicar cómo era posible que las hermanas Calderón aparecieran de nuevo intactas y serenas, décadas después de los hechos. Los rumores empezaron a transformarse en leyenda viva. Don Mateo, pese a su avanzada edad, decidió que debía intentar un último acercamiento. Quería comprender, tal vez documentar, y sobre todo confirmar que aquello que veía no era producto de su imaginación. Sigilosamente, siguió a las figuras durante varias noches. Siempre se desplazaban con la misma elegancia inquietante, caminando de la misma manera que recordaba de sus años frente a la mansión. Una tarde, decidió acercarse. Se ocultó tras un muro y las observó. Su corazón latía con fuerza. Cuando se acercó lo suficiente, escuchó sus voces. No hablaban entre ellas. Susurraban nombres, fechas y hechos de personas desaparecidas, casi como recitando un registro secreto que nadie más debía conocer. Era como si la vida de los demás estuviera bajo su control absoluto. De repente, una de las hermanas se volvió. Sus ojos, negros y profundos, lo atravesaron. Don Mateo sintió que algo helado le recorría la columna. La mujer pronunció su nombre con una claridad imposible para alguien que estaba oculto. «Sabemos que nos sigues». Antes de que pudiera reaccionar, un viento frío lo rodeó. Todo a su alrededor parecía distorsionarse, y por un instante, la realidad se volvió borrosa. Cuando logró recomponerse, las hermanas habían desaparecido. Solo quedaba el eco de sus risas lejanas, suaves pero aterradoras, como si el aire mismo se burlara de él. Don Mateo regresó a Sevilla con el corazón pesado y la certeza de que la historia no terminaría ahí. Nadie en la ciudad volvía a mirar con indiferencia las calles vacías al caer la noche, ni la casa sellada en la que todo comenzó. Algunos afirmaban que desde la distancia, en ventanas cerradas, podían ver luces y sombras que se movían
como si las hermanas Calderón continuaran su trabajo secreto, impunes y eternas. Con los años, más desapariciones ocurrieron en pueblos cercanos y en barrios aislados, siempre de la misma manera. La víctima entraba en un lugar desconocido o desaparecía en la noche, y nadie encontraba rastro de ella. Los pocos que sospechaban de las hermanas jamás tenían pruebas. Pero el miedo era suficiente para paralizar a toda una comunidad. Finalmente, la mansión original de Sevilla fue demolida. Las autoridades decían que era por seguridad, para evitar accidentes, pero nadie se atrevía a permanecer cerca. Curiosamente, quienes pasaban frente al terreno vacío aseguraban sentir una presencia, un frío penetrante, como si algo permaneciera allí, observando y esperando. Las hermanas Calderón, a ojos de todos, seguían siendo un misterio imposible de resolver. Nadie volvió a verlas en Sevilla. Pero los avistamientos continuaron en otros pueblos. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror silencioso, y su historia se contaba solo en susurros como advertencia. Quienes estudiaban los casos antiguos empezaron a notar un patrón. Cada desaparición estaba relacionada con noches de luna nueva y lugares oscuros. Apartados, siempre había un testigo que sentía un frío inhumano, y siempre se escuchaba una risa leve antes de que la persona desapareciera. Nadie supo jamás si Clara y Emilia Calderón continuaban robando tiempo de sus víctimas, o si habían encontrado una manera de trasladar su maldad más allá de la vida y la muerte. Lo único seguro era que su historia permanecía viva, y que el miedo que inspiraban no se disiparía nunca.